Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Enrique Covarrubias, Chief Economist y Head of Research de Actinver. Enrique, qué gusto tenerte de nuevo aquí en Análisis Viva. Al contrario, el gusto es mío. 5 años se dice fácil. No, hombre, imagínate nada más. 5 años del podcast, 6 de Viva. La verdad es que han sido muy llenos de cosas, tú dirás. Imagínate los últimos 6 años en este país. Oye, y justamente, ¿no? Si te parece bien, vamos a platicar el día de hoy un poquito acerca de las condiciones que nos están tocando. Primero externas, y si quieres luego nos metemos un poco a la manera en la que estamos reaccionando a estas fuerzas externas. Pero creo que esta semana fue, no quiero decir un punto de quiebre, tú me vas a dar un poquito más de información. La Reserva Federal da la nota, ¿no?, durante esta semana con respecto a política monetaria. Después de todos estos meses en donde hemos estado luchando de nuevo con temas de inflación, viendo temas de crecimiento. Además, estamos viviendo una de las temporadas de Estados Unidos, la serie más interesantes en términos electorales. Platícanos un poquito cómo viste lo de la Reserva Electoral y todo lo que está pasando alrededor, Enrique. Sí, y creo que es un buen momento para respirar profundo, recordar qué está pasando en la economía de Estados Unidos, porque en este verano hemos visto una carrera electoral que era imposible de prever. Claramente a inicios de año todo sugería que iba a ganar Trump esta carrera, que teníamos que estar preparándonos para un Trump que iba a estar reduciendo impuestos, siendo muy volátil en su relación sobre todo con China, con todo lo que eso implica también para México, pero vimos un ataque a su vida que yo creo que estuvimos a milímetros de que se hubiera convertido en un hito que iba a cambiar la historia de Estados Unidos y posiblemente la historia de muchas economías que estamos altamente ligadas con él. Alrededor de esto, yo creo que también es importante recordar que Estados Unidos viene de un ciclo en el cual tuvo que enfrentar un ciclo de inflación muy complicado en esa economía. La inflación llegó incluso arriba del 9%. La tasa de referencia se tuvo que incrementar de una manera muy rápida y muy agresiva para llegar a los niveles del 5,5%. Pero gran parte de ese esfuerzo que la Reserva Federal se ha permeado de una manera importante en Estados Unidos. Yo creo que hace 2 o 3 años, si alguien hubiera pensado que la tasa iba a llegar al 5,5%, posiblemente hubiéramos asociado a eso a una recesión económica en Estados Unidos, pero no se dio. Y no se dio porque es una economía que nos sorprende a todos la fortaleza que tiene. Es una economía sobre todo que en los momentos más complicados post-pandemia ha logrado retransformarse a un nivel que ninguna otra economía del mundo lo ha logrado hacer. Hemos visto que conforme la gente salió de la fuerza laboral, conforme los activos financieros estaban creciendo, se estaban haciendo más caros, comenzó a haber una escasez de mano de obra en Estados Unidos y los americanos, muy a su estilo, en vez de verlo como un problema, lo vieron como una oportunidad. Y no es coincidencia que en estas épocas estemos viendo la mayor transformación digital de los últimos 20 o 30 años, o hasta más, alrededor de inteligencia artificial. Y eso le ha permitido a la economía de Estados Unidos, con todas las tasas a los niveles en los que se encuentra, que su economía siga siendo dinámica, que la escasez de mano de obra la hayan podido sortear de una manera muy, muy interesante y muy rápida. Pero mucho de esa etapa creo que se está quedando atrás, Salvador. Tenemos que pensar ahora en un cierre de 2024 y sobre todo una visión hacia adelante 2025, en el cual la Reserva Federal tendrá que comenzar a normalizar su política monetaria. Está comenzando a haber ciertos datos, tanto de inflación de mercado laboral, que la hacen pensar que ha llegado el momento, después de poco más de un año, de ahora sí mandar señales de que las tasas se van a comenzar a reducir.
Hoy el mercado lo que piensa es que con la inflación, dependiendo de cómo la midas, pero la inflación ya está entre 2,5% y 3%, es decir, ya no muy lejos de su objetivo de política monetaria. El mercado laboral de Estados Unidos con un desempleo que sigue estando estable, pero no hay todavía más escasez de mano de obra, un desempleo cercano al 4%. Y hoy el mercado lo que piensa es que la Reserva Federal comenzará a reducir la tasa en el mes de septiembre, que lo hará, que seguirá disminuyendo la tasa en cada reunión de aquí a que termina el año, es decir, 3 cortes de tasa durante este 2024, pero con una tasa que se piensa que del 5,5% actual podría comenzar a reducirse hasta niveles cercanos al 3,5% o algo así como tasa terminal. De acuerdo. Y además estamos viendo, como bien dices, una economía tremendamente resiliente, con habiendo evitado aquel soft landing, ¿no? O hard landing que en algún momento nos dijeron, simplemente pareciera que eso no se dio y que para México, para los efectos de nuestra economía, pues ha tenido también muchas repercusiones. Nosotros acá estamos teniendo, sí, los beneficios de un crecimiento sostenido en Estados Unidos, pero también nos estamos encontrando con algunas dificultades en términos de inflación, ¿no? Sí, en efecto, México es una economía altamente integrada a la economía global, en particular, claramente, a la economía de Estados Unidos, y eso nos ha permitido que hayamos tenido un crecimiento muy interesante en los últimos años, ya sea por inversión extranjera directa. No sé si el nearshoring se va a materializar en la magnitud que en algún momento se pensó, pero no deja de ser una fuente muy importante de inversión y de atracción de divisas. Hay una segunda fuente de crecimiento en nuestro país que son las remesas. Se acaban de publicar otra vez las remesas, otra vez estamos en máximos históricos, ya más de 6,000 millones de dólares cada mes nada más de remesas, sumando en cada año más de 60,000 millones de dólares. Y también algunos factores internos domésticos que han permitido que el crecimiento económico se dé. Por un lado está el incremento salarial, el salario mínimo, pero no solamente ese salario, sino el salario promedio de la población mexicana que se ha estado incrementando, junto con los proyectos estratégicos de inversión que el gobierno federal ha realizado durante los últimos 6 años. México ha tenido en estos años así una dinámica de crecimiento muy, muy atractiva, lo cual también ha generado, como es normal en una economía dinámica, ciertas presiones inflacionarias. Hoy lo que estamos viendo es una inflación subyacente, es decir, una inflación que ignora los componentes más volátiles, quitando energéticos y agropecuarios en particular, que ha estado bajando de una manera muy relevante, sobre todo este año. Ya está a punto de romper el 4% de inflación subyacente en nuestra economía. Nuestro Banco Central se está sintiendo cómodo con esa dinámica, aunque la inflación no subyacente, sobre todo los agropecuarios, ante una inflación que en este verano se ha incrementado de manera muy importante. Primero por sequías, después por exceso de agua, por exceso de lluvia, pero de cualquier manera la inflación no subyacente se ha estado acelerando de una manera importante. Yo creo que Banco de México, cuando voltea a ver tanto la dinámica de lo que la Reserva Federal está pensando, como la dinámica de inflación de nuestro país, es un banco central que me puedo imaginar las discusiones internas desde que empezó el año, intentando ver cada ventana de oportunidad que haya para recortar tasa. La tasa en dobles dígitos es elevada para una economía como la nuestra. Sí encontró una ventana de oportunidad para reducir la tasa en 25 puntos base en el primer trimestre de este año. Me parecía que las condiciones estaban para haber hecho un segundo recorte en el mes de junio, pero la dinámica del tipo de cambio no le ayudó. Y entonces Banco de México prefirió ser prudente antes de recortar tasa. Ahora vienen decisiones donde la Reserva Federal ya nos avisó que las tasas se van a estar reduciendo hacia adelante. Creo que Banco de México no va a cambiar su tónica de buscar esas oportunidades para recortar tasa. Yo creo que la decisión del mes de agosto debemos de pensarla todavía como una posibilidad de que las tasas se reduzcan en ese momento. No descartas que sí pudiera haber. Pudiera ser el mes de agosto, indudablemente. Y además la comunicación puede ser como muy, muy atractiva para el mercado, en el sentido de que se está adelantando al corte de tasa que ya se anticipa en la Reserva Federal. El mes de agosto seguramente será un mes tranquilo en datos económicos para nuestro país y podría darse ese corte de tasa.
Si no es agosto, posiblemente en septiembre hay una nueva oportunidad de recortar la tasa, pero hacia finales de año, en diciembre y en particular el próximo año, el 2025, siguiendo a la Reserva Federal, creo que podemos pensar en un Banco de México que esté reduciendo la tasa hacia un nuevo equilibrio que será más alto. Ya no creo que veamos tasas al 5% como antes de la pandemia, pero definitivamente el 11% o dobles dígitos me parece que es demasiado alto para el ciclo económico de nuestro país. De acuerdo. Mencionabas ahorita, y si te parece bien, con eso podemos cerrar. Mencionabas de manera tangencial el efecto del tipo de cambio. Hubieron quienes de repente se espantaron, ¿no?, con este subidón que hubo a inicios de junio, derivado de la volatilidad por los resultados electorales de las elecciones, bueno, los resultados de las elecciones. Y ahorita pareciera que de nuevo hay una cierta normalización, ¿no?, del tipo de cambio. ¿Cómo lo ves cerrando el año? ¿Cómo estás teniendo este efecto, Enrique? Sí, y sobre todo recordar que el año pasado el peso mexicano fue una de las monedas que más se apreció frente al dólar en el mundo, y eso que el dólar, a su vez, tuvo uno de los años de mayor apreciación respecto a sus pares. Se apreció el dólar frente al yen, frente al euro, frente a las principales divisas duras, ¿no?, a nivel internacional. El año pasado esta apreciación sí claramente en parte se debió a la política monetaria que siguió Banco de México, pero no fue la única razón. Ha habido una demanda muy importante de pesos mexicanos de todos lados y para todo tipo de razones, por remesas o por inversión o por turismo o por una balanza comercial no petrolera principalmente, que permitió que el peso se apreciara con esa magnitud. Pero este año la dinámica ha sido distinta. Las remesas ya no están incrementándose a la misma velocidad como lo hicieron el año pasado, si bien están en máximos históricos. Me parece que el sesgo hacia adelante es que las remesas no sigan incrementándose. Tampoco se espera una caída importante, pero en la magnitud en la cual el sector de la construcción de Estados Unidos comience a debilitarse, también el envío de remesas hacia nuestro país comenzará a tener una dinámica un poquito distinta. Ya no será un factor de apreciación tan importante. Viene Trump, y con Trump tiene ecos del 2016 y 2017 este ciclo electoral de Estados Unidos. Si bien es cierto que Trump está en contra de China y hará todo lo posible para que los chinos no se beneficien del comercio internacional que tiene Estados Unidos con sus principales socios, incluyendo México, no deja de ser una fuente de incertidumbre para nuestra economía. Hay factores idiosincráticos en nuestro país, es decir, factores que no tienen que ver con el entorno global, solamente con el entorno local. El ciclo político mexicano, pues como en casi cualquier otro ciclo político, ocasionará una fuente de volatilidad para la economía mexicana. En Actinver nos parece que el tipo de cambio de equilibrio que estaba oscilando alrededor de los 17.50, con todo lo que ha sucedido en este entorno, me parece que ese equilibrio se parece más a un nivel entre 18.50 y 19, es decir, un nivel estable alrededor del cual los ciclos de volatilidad llegarán y regresará a ese tipo de niveles. Yo creo que sí tenemos que estar esperando un cierre de 2024 y un inicio de 2025 de volatilidad en nuestra divisa, y con todo y la tasa en los niveles en los cuales se encuentra, no creo que sea muy sencillo para nuestra divisa evitar esos brotes de incertidumbre. Esos picos, pero regresar a la normalidad. Y lo preguntaba además porque mal que bien, ahora sí, ¿no?, estamos llegando a los últimos meses de la administración, a los primeros de la siguiente. Ya tenemos varias administraciones en donde no se dan estas crisis de fin de sexenio, pero siempre queda en el recuerdo de quienes en algún momento vivimos esa época histórica, pues esos detalles, ¿no? Y pareciera, ¿no?, como ha sido ya desde hace muchos cambios de administración, que va a ser una transición ordenada, tranquila, económicamente estable, con sus pequeñas subidas, como bien me comentas, pero sin sobresaltos, ¿no? Me parece que mucho de lo que estás diciendo se reflejará en esta segunda mitad del 2024. A mí me preocupa más lo que suceda con un posible triunfo de Trump y el efecto que tenga el Tratado de Libre Comercio. Esa volatilidad, conociéndolo y con la experiencia que hemos tenido, no creo que la podamos evitar. Muy bien. Oye, Enrique, pues muchas gracias por ponernos esos focos en donde necesitamos verlos, y gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva. Gracias, Salvador, y gracias a Viva. Él es Enrique Covarrubias, Chief Economist y Head of Research de Actinver. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos.
Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.